En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos terminando ya el capítulo 13 del libro de Juan, o sea, el Evangelio según San Juan. Estamos en el versículo 36, 37 y 38. En todo este capítulo 13 Jesús ha hablado de su muerte. Ha tratado de consolar a sus discípulos diciéndoles que a donde Él va, sus discípulos no pueden ir, pero que en el futuro sí podrán hacerlo. Vamos pues a leer estos 3 versículos, los últimos versículos del capítulo 13. Y dice así: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Veamos pues, Jesús habla de su muerte, está en vísperas de su muerte. El Señor dice que su muerte es motivo para que el Padre sea glorificado y para que Él también sea glorificado por todas sus criaturas, especialmente por sus criaturas redimidas y por los ángeles que están llenos de asombro respecto a este plan de salvación, porque es la manifestación de la gracia divina salvando al pecador caído. Están asombrados los ángeles de la manifestación de este plan, de la gracia, de la misericordia, del amor y de la justicia de Dios. Los ángeles han aprendido mucho respecto a la naturaleza divina y respecto a este plan de salvación que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, pero que a través del desarrollo de este plan salvando a los pecadores y a través de la sabiduría que Dios le ha dado a la iglesia, porque la iglesia ha recibido la iluminación del Espíritu Santo y la revelación de las Escrituras para que nosotros conozcamos a cabalidad las profundidades de la riqueza de la sabiduría divina. Y los ángeles han estado escuchando, han estado viendo la manifestación de esta sabiduría y de esta gracia en la forma como Dios ha ido llamando a sus escogidos y salvándonos. Entonces, los ángeles no conocían nada de esto, pero ahora los ángeles que son enviados para protegernos, para ministrarnos, para guardarnos, los ángeles están siendo ilustrados
enseñados respecto a esta gracia maravillosa. Esta gracia de salvación que Pedro dice que también los profetas que profetizaron los sufrimientos y también la gloria y la manifestación de esta salvación por Cristo, ellos indagaban, preguntaban a Dios, oraban al Señor y se les reveló que no para su tiempo ni para ellos mismos se estaba profetizando estas glorias venideras, sino para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Nosotros que somos objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Entonces, eso es lo que trae gloria a Cristo y al Padre. Es así como Dios despliega todos sus atributos, despliega toda la manifestación de su gracia, de su amor, y manifiesta también los atributos de justicia, de gracia, de amor, de misericordia. Y esto es lo que trae honor y gloria, porque nosotros, amados hermanos y hermanas, que somos objeto de la gracia de Dios y que se nos ha iluminado la mente y el corazón por medio del Espíritu Santo para que conozcamos la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, para que tengamos comunión con el Espíritu Santo, que es el Maestro nuestro, que nos revela quién es Cristo, que nos revela cuál es la gracia, que nos enseña sobre el plan maravilloso de salvación. Entonces, si no hubiera Cristo muerto en la cruz, nosotros no hubiéramos conocido quién es Dios, ni sus atributos de gracia y de misericordia, de bondad, de paciencia, de longanimidad. No hubiéramos conocido el amor de Cristo. Hubiéramos muerto en completa oscuridad, sin saber quién era nuestro Creador. Entonces, esta es el desarrollo, la manifestación y el cumplimiento de este plan de salvación es lo que ha traído honor, honra y gloria para Dios el Padre, para Dios el Hijo, para Dios el Espíritu Santo. Glorificaremos, exaltaremos a Dios juntamente con millares de ángeles, porque ahora conocemos quién es ese Dios de gracia y de misericordia. Entonces el Señor, para concluir su enseñanza, le dice a Pedro: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirá después. Estas palabras dichas por Dios a Pedro son palabras dichas por Dios a todos nosotros que participamos de la esperanza de la vida eterna. Todavía no podemos ir donde está el Señor, pero estaremos donde Él está. Lo conoceremos, porque va a haber un momento de glorificación para el ser humano, para los redimidos, para aquellos que durmieron en Cristo o murieron en Cristo. Cuando el Señor venga otra vez, entonces glorificará a su pueblo. Tendremos un cuerpo apto para vivir eternamente con Dios. La Biblia le llama a este cuerpo, cuerpo glorificado, cuerpo espiritual. Entonces estaremos con el Señor y se cumplirá estas palabras: ahora tú, Pedro, no me puedes seguir, no puedes ir donde yo voy a estar, mas me seguirás después. Y esa es la esperanza gloriosa de todos los cristianos. Entonces le dijo Pedro otra vez, sin poder entender y comprender el alcance de las palabras de Cristo:
¿por qué no te puedo seguir ahora? Pedro estaba pensando en que había que seguir a Cristo como lo había estado siguiendo por mucho tiempo. Él era uno de sus seguidores y de sus discípulos. Él no entiende que Cristo está hablando de el cielo, de la glorificación. Entonces él dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Acaso es que yo y tal vez mis compañeros, pero él está hablando de sí mismo, ¿acaso es que yo no te puedo seguir porque tú piensas que yo tengo miedo? No, le dice Pedro al Señor, mi vida pondré por ti. Entonces Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Luego anuncia, profetiza lo que va a suceder con Pedro, que Pedro le va a negar 3 veces antes que el gallo cante. Como en efecto más adelante en los evangelios se registra la negación de Pedro y cómo el gallo, después de que Pedro había negado al Señor por 3 veces, el gallo cantó. Entonces Pedro recordó estas palabras proféticas de Jesús, salió y lloró amargamente. Entonces, aquí pues Cristo está anunciando la muerte de Él, su glorificación, y también anuncia algo que es importante para nosotros, que es la negación de Pedro. Es decir, Pedro cometió un error grave. Él pensaba que era valiente, pensaba que podía resistir por sí mismo cualquier situación adversa y pensaba que amaba profundamente al Señor de tal manera que podía dar su vida por el Señor. Todos nosotros pensamos como Pedro, solo que Pedro no aprendió a depender del Señor, porque a lo largo de la historia de la Iglesia de Jesucristo han habido cientos y miles de mártires. Han habido mártires hombres y mujeres. Los cristianos han sido perseguidos, torturados, despojados de sus bienes, menospreciados, odiados y matados. Todavía en ciertos países en este globo terráqueo se persiguen y se matan a los cristianos. Hay países donde no se permite predicar el evangelio, y hay de aquel que predique el evangelio y es apresado, será torturado y será matado. Así que, pero leemos los relatos de estos mártires que fueron capturados, han tenido sentencia de muerte y se han mantenido fieles hasta la muerte. No han negado al Señor como lo negó Pedro. No porque estos que no han negado al Señor eran más valientes o mejores que Pedro. Es que Pedro todavía no había aprendido la lección de depender absolutamente de Dios. No sabemos qué va a suceder en el futuro a la iglesia en Honduras, en América. No sabemos, solamente que las profecías hablan de que los cristianos vamos a ser perseguidos, torturados y matados. Pero ninguno podrá negar al Señor si aprendemos lo que Pedro aprendió con lágrimas, a depender del Señor.
el Señor nos dice a todos nosotros, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Creo que una de las pruebas más difíciles que el ser humano puede pasar, o sea, el cristiano puede sufrir, es que se le amenace de muerte. Que se le diga, si no niegas tu fe en el Señor, en Cristo, entonces te vamos a matar. Eso ha sido la alternativa que el diablo ha puesto a los fieles, a la iglesia, a lo largo de su historia cuando la iglesia ha sido perseguida. Entonces, con la gracia del Señor podemos permanecer firmes, aunque se nos amenace a muerte. El poder del Señor vendrá sobre nosotros. Es lo que Pablo enseña en el capítulo 8 del libro de Romanos, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pedro aprendió ciertamente la lección. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro y sobre los demás discípulos, en el día de Pentecostés, nunca más volvieron a tener ese miedo que impulsó a Pedro a negar al Señor 3 veces. Ahora tenía el poder en él. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya Pedro entonces con gran denuedo, con gran valentía, anunciaba el Evangelio. Ya no le importaba si era capturado y era sentenciado a muerte, porque el poder del Espíritu se manifestaba en él. Usted también y yo nunca podríamos negar al Señor si aprendemos a depender de su poder, si estamos completamente comprometidos, si somos fieles hasta la muerte, se nos dará la corona de la vida eterna. Se nos recompensará nuestra fidelidad, porque hemos aprendido a depender del Señor, a depender del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor en el verso 38 le dice, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una vez que ya Pedro había visto al Cristo resucitado y había recibido el Espíritu Santo, porque los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo, y el Señor le dijo, van a recibir ese poder, van a predicar el Evangelio por todas partes. Pedro también murió como mártir. No sabemos a ciencia cierta de qué forma murió Pedro, pero Pedro murió matado por el enemigo, por el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pedro permaneció fiel, nunca más volvió a negar al Señor porque aprendió la lección que usted, hermano y hermana, y yo y todo cristiano debemos de aprender, que tenemos que depender absolutamente del Señor. El espíritu de poder, de amor y de dominio propio que ha venido a nosotros, ese espíritu nos dará el dominio propio, nos dará la gracia y el poder para permanecer fieles y firmes al Señor. Mañana continuaremos con el capítulo 14, amados hermanos, donde el Señor habla de que Él es el camino,
la verdad y la vida, y que siendo Él el camino, es el que nos conduce a la presencia del Señor. El capítulo 14 habla ciertamente de la resurrección de los cristianos. Yo lo espero mañana. No deje de sintonizar este programa, porque estamos estudiando este libro capítulo por capítulo. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano, y seamos fieles, aprendiendo a depender del poder del Espíritu Santo. Hasta mañana, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.